Todos los que tenemos la Biblia es para darle la gloria al Señor Jesús, porque sabemos que ahí está el mensaje del Señor, hermano. Amén. Colosenses capítulo 2, hermano. Colosenses capítulo 2. La gloria y la honra para Cristo. Versículo 8. ¿Ven? Versículo 8, el amor de nuestro Señor Jesús. Le voy a pedir que también me ayude a leer, amén, ¿no? Porque ya me urgen mis lentes, hermano. Ahora sí, así están, no leo. 2:8 de Colosenses en adelante, amén. Vamos a leer hasta el 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ayúdame a leer para adelante, hermano. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Gloria a su nombre, amén. Amén. Fíjense, hermano, al estar meditando o pensando, hermano, en lo que se lee, vemos, hermano, que al principio nos dice por medio del apóstol Pablo unas cartas a los colosenses, amén. O sea, colosenses son del lugar de Grecia, por allá en aquellos lados, hermano. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, o filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, amén. Y lo dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, amén. ¿En quién, hermano, habita toda la plenitud de la deidad? Sabemos que en Cristo Jesús, porque Cristo, hermano, es la imagen del Dios invisible, o sea, el cuerpo de Dios, amén. En el cual, hermano, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que ya lo hemos visto en otros pasajes bíblicos que significa la plenitud de la deidad, amén. Y luego también dice, hermano, y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en él, que es la cabeza de todo principado Y potestad. Entonces, hermano, estamos viendo, hermano, que en Cristo está todo. En Cristo está todo, hermano. Toda la plenitud de la deidad en él, hermano, corporalmente habita todo, hermano. No hay, hermano, en otro ser divino a quien pueda estar la deidad de Dios, hermano, solamente en Cristo. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de dejarnos mover, hermano, por algo importante, que es no este mundo, no las cosas de este mundo, no las tradiciones de este mundo, no las filosofías de este mundo, no las huecas sutilezas de este mundo.
no los rudimentos de este mundo, sino la palabra de Dios. Amén. Aquí nos está diciendo, hermano, cómo debemos nosotros de vivir y movernos, hermano. No creo que aquí nos está diciendo, hermano, para engañarnos a nosotros, porque Dios no, hermano, no quiere que seamos engañados por nadie, sino al contrario, quiere que las vendas se nos caigan de nuestros ojos para seguir viendo la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Y estamos mirando, hermano, observando cómo podemos nosotros llegar a tener esa potestad o tener ese privilegio, hermano, de conocer a Dios en nuestra vida. Y una de ellas, hermano, conocer a Cristo, conocer de Dios, hermano, saber quién es nuestro Señor Jesús, es sepultar juntamente nuestra vida con Cristo Jesús. Amén. La mayoría, hermano, en el mundo, pues usted sabe que la mayoría del mundo, hermano, hablamos de algo entre, puede ser común, hermano, esta expresión, esta palabra que les voy a dar, bautismo, puede ser común en todos, en todas las religiones. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Todas las religiones hablamos del bautismo, ¿cierto o no es cierto? Todas, hermano, todas. Mormones, testigos de Jehová, bautistas, católicos, cristianos, evangélicos, todos hablamos del bautismo, hermano. Pero hay una forma, hermano, de la cual aquí el Señor nos está diciendo que juntamente debemos ser sepultados en el bautismo con Él, hermano. Eso, hermano, a nosotros nos da un privilegio de ser hijo de Dios. Amén. El bautizarnos, pero aquí fíjese, hermano, lo que dice. Desde el momento, hermano, que el Señor nos está diciendo que en Él habita corporalmente, en Él toda la plenitud de la deidad, estamos hablando de la deidad de Dios, hermano, en Cristo. Sí, de Cristo. Sí, porque Dios está en Cristo. Amén. Y todo el poder está en Él. Pero también, hermano, nosotros también, si Él está en nosotros ahora somos hijos de Cristo. Pero para que Cristo vive en nosotros, hermanos, debemos de limpiarnos. Y el bautismo, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos hace esa parte, hermano, que nos dice aquí, que solamente así podemos ser sepultados juntamente con Él. Yo se los he dicho, los mormones bautizan por los muertos, que no debe de ser así, hermano, porque es antibíblico, porque dice la Biblia que el Padre no llevará el pecado del Hijo, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Cada quien lleva lo que hacemos. Amén. Aquí nadie lleva pecados de nadie, hermano. Aquí nadie comparte su pecado, solamente pues que lo practicaran al mismo tiempo y de la misma manera, pues sí lo compartirían el pecado. Pero mientras de que no lo compartan, cada quien, hermano, participemos de nosotros mismos y lo que hagamos de nosotros mismos, nosotros practicamos el pecado. Y entonces, hermano, el pecado es como individual, cada persona, también la salvación es individual de cada persona. El bautismo es personal. El bautismo no es que yo me bautice por mi hijo, por mi esposa. El bautismo, yo no me bautizo por nadie. Si yo me bautizo, no me voy a bautizar ni aún porque ya murió tampoco. Y en el mundo, hermano, en el mundo, la religión de los mormones, hermano, bautizan por los muertos. Nosotros no hacemos eso, nosotros nos bautizamos juntamente con Cristo, cada quien en lo personal. Amén. Entonces nosotros estamos, hermano, mirando, no nomás ellos, el testigo de Jehová nunca se bautizaba, hermano. Llegó el grado donde la doctrina y la enseñanza del testigo de Jehová, hermano, fue cambiando, fue como modernizándose a las enseñanzas o predicaciones de otras denominaciones, como tal cual es la iglesia cristiana, como los evangélicos. Amén. Porque el testigo de Jehová no es evangélico, hermano. Ellos, su religión es testigo de Jehová. ¿Se me entiende? Ellos muy diferente a como nosotros predicamos, o diferente doctrina de enseñanza. Ellos no se bautizaban. Ahora, en estos tiempos, hermano, ya es como que se modernizaron y ya se bautizan algunos. ¿Viste cómo son? Entonces quiere decir, hermano, que muchas denominaciones van cambiando su forma de ser. Y la iglesia de Cristo, hermano, los que habitan en Cristo Jesús, siguen siendo la misma enseñanza, la misma doctrina desde el principio, desde la antigüedad, hermano, que se enseñó de los apóstoles y profetas, que es la palabra de Dios. Amén. Nosotros así nos basamos, en tal cual queremos hacer lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué, hermanos, debemos de vivir juntamente con Cristo? Porque solamente en Cristo somos sepultados con Él. En el bautismo no puede uno ser sepultado, hermano, en ningún otro modo con Cristo si no es en el bautismo. Amén. Entonces nosotros necesitamos ser sepultados. Los que ya estamos, pues ahora debemos nacer de espíritu. Y los que no están, pues nacer de espíritu y de agua también. Aquí, hermano, nos dice el Señor, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él
con Cristo, amén, mediante de la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros, hermano, tenemos que este pasaje, hermano, nosotros lo aplicamos en nuestra vida cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, amén, o en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros, hermano, entendemos parte, hermano, de que la doctrina, hermano, otra de las doctrinas, hermano, que se han aplicado, mal interpretadas, hermano, pues usted sabe que es la iglesia popular, que le rocian un chorro de agua en la mollera y bautizan a los niños, ¿verdad? O sea, fíjese cómo van haciendo la forma, hermano, una denominación, otra denominación, otra denominación, cómo van cambiando su forma de ser y van aplicando enseñanzas y formas no bíblicas. Nosotros lo que queremos, hermano, que a la iglesia se enseñe, hermano, que siempre debe de haber un fundamento esencial, y ese fundamento es Cristo Jesús. Nuestro fundamento, hermano, es el Señor Jesús, hermano. Nuestro fundamento es en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, amén. Ahí nosotros nos fundamentamos, ahí nosotros, hermanos, nos basamos, ahí nosotros, hermanos, damos nuestra vida para caminar sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo, amén. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque hay formas, hermano, y hay enseñanzas que hemos estado pues mirando y escuchando, hermano, y hasta las vemos, y aun cuando usted sale a evangelizar, espero que sí, o cuando platica con alguien que no conoce de Cristo, nosotros les hablamos del bautismo en el nombre, amén. Nosotros les hablamos del bautismo en el nombre, y es importante hablarle a una gente, hermano, del bautismo, porque el bautismo, ¿qué es lo que trae el bautismo, hermano? ¿Qué trae el bautismo, hermanos? ¿Mande? La salvación, ¿qué más? Porque también depende de ahí nuestra salvación. ¿Qué más? O sea, antes de ser salvos tiene que haber otra cosa antes. El perdón de los pecados. El bautismo trae perdón de pecados, hermano. Porque para poder entrar al reino de los cielos no podemos entrar si hay pecados en nosotros. Necesita haber un perdón de pecados. ¿Quién es el que lo hace? Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? En el bautismo. Juntamente con Él somos bautizados, juntamente con Él somos sepultados, dice Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Amén. Pero la mala interpretación, hermano, de la forma o enseñanza, mire, hermano, yo le he dado varios puntos importantes que no se nos debe de olvidar bien, hermano. Que no puede bautizarse, hermano, no es porque me digan o mencionen o digan parafraseando palabras que no están aquí. No es poder nosotros inventar algo que está aquí. Nosotros tenemos que hablar tal cual está escrito aquí, amén. Sepultura, el bautismo significa, eso debe tenerlo bien en mente, pero bien en mente. Bautismo significa sepultura. ¿Se me entiende? Sepultura, o sea, muerte. Eso significa el bautismo, muerte, sepultura. Pero cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida, nosotros aplicamos ese pasaje, hermano, de sepultura y muerte, nosotros lo aplicamos no a esta vida física, sino en la vida en Cristo. ¿De qué? De que nuestra carne va a morir. ¿Para quién? Va a ser sepultada y muerta al pecado. ¿Sí me entiende? Y cuando resucitamos, como dice aquí, juntamente con Cristo, resucitamos en una vida nueva y diferente para vivir, hermano, con Cristo Jesús. Desde el momento, hermano, que estamos hablando del bautismo, desde el momento que estamos hablando de la palabra sepultura, muerte y resurrección, hermano, nosotros estamos dando una aplicación, hermano, no propia de nosotros. No es personal de nosotros, es bíblica. La palabra bautismo, hermano, no significa rociamiento o esparcimiento, significa sepultura, descender, bajar, sumergir. ¿Sepultura qué es, hermano? Enterrar, ¿no? O sea, bajarlo. Porque cuando alguien está muerto, ¿qué hacen con él? Lo sepultan, o sea, lo descienden, lo bajan, lo entierran. En el bautismo, hermano, nosotros que el bautismo también para nosotros es lo mismo. El bautismo es cuando nos bautizamos, ¿qué hacemos? Sepultamos a alguien en el agua, ¿sí? Eso significa sepultar, bajar, descender, sumergir, tapar por completo.
Nosotros desde ahí, hermano, fíjese, hermano, nosotros desde ahí ya tenemos una doctrina y enseñanza bien firme, porque ya estamos demostrando que la palabra bautismo no se comete errores de como esparcir o rociar, sino que se hace el ejemplo, hermano, de sepultar, y es el simbolismo de entre Cristo, su muerte de Cristo en la cruz del Calvario, con la vida de nosotros. Estamos sepultando, por eso dice aquí el versículo ¿qué? 12. Sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿En dónde? En el bautismo, el cual, ¿qué dice? Fuisteis también, ¿qué? Resucitados por fe, porque hemos creído en esa fe, hermano. No solamente es un simbolismo, o sea, sí es simbolismo, muerte y resurrección, pero no solamente es simbolismo, hermano. No solamente es simbolismo. ¿Por qué le digo que no solamente es simbolismo? Porque si fuera un simbolismo solamente, la verdad, hermano, no nos sirve de nada. Porque usted sabe que los simbolismos, hermano, nomás son como metafóricos, y pudiera quedarse como en la mente, como un simbolismo, recuerdo de que lo que sucedió en aquel tiempo, muerte, resurrección, resucitó y ya, y que dejarlo como un simbolismo. No, hermano, para que pueda aplicarse ese pasaje, hermano, de sepultura y muerte y resurrección, ¿por qué tiene que morir? No solamente es un simbolismo. ¿Por qué tiene que morir? Porque tiene que entrar un arrepentimiento genuino en el hombre. Ese ya no es simbolismo, el arrepentimiento ya no es simbolismo. El arrepentimiento es una forma de vivir en nosotros, hermano, real, viva. Tiene que llevar frutos, o sea, es real, está vivo. Y para dar frutos necesitamos estar adultos, necesitamos estar conscientes, necesitamos, hermano, tener una conciencia despierta, abierta, con un criterio maduro. ¿Sí me está entendiendo? Ya ahí no entra, hermano, en un niño ni en un adolescente, porque mire, si yo les pregunto a las niñas sobre que si están entendiendo el bautismo, para qué es el bautismo, que si se tienen que bautizar, que si han pecado, ellos se me van a quedar viendo como, ¿y el hermano Salomón qué trae? ¿O por qué me está diciendo eso? Y se van a quedar así como, ¿y yo qué sé? Yo no sé. ¿Sí me está entendiendo, no, hermanos? Por eso la Biblia, hermano, hablar del bautismo, hermano, nosotros en las enseñanzas del bautismo debemos tener un entendimiento amplio, un criterio bien, que desde el momento, hermano, que la Biblia habla del bautismo, como dice allá en Marcos 16, que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros tampoco, hermano, estamos hablando, hermano, de una enseñanza antibíblica, sino que es una enseñanza totalmente, hermano, bíblica. Hablar del que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y he escuchado, hermano, por ahí comentarios, y hemos visto por ahí en videos de que el bautismo dicen que es para todos, hermano. Porque en el pasaje bíblico que habla, hermano, la escritura dice que el bautismo es para todos, para cuantos el Señor llamare, para los que están cercas, lejos. Que sé que es una promesa. ¿Sí ha leído ese pasaje bíblico que está en Hechos? Hechos 2. Esto no es una mala interpretación, hermano, que nosotros estamos dando. Es algo que nomás mirándolo y observándolo nos damos cuenta, amén. Hechos 2, 37, 38, 39. ...41 también. ¿Qué dice? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Preguntaba la gente. Y luego Pedro ya después les contesta, dijo, pues entonces Pedro les dice, arrepentidos. Primero, ¿qué les pone, hermano, antes de bautizarse? Arrepentimiento. Entonces, hermano, yo pregunto, si nos fuéramos a un parte por parte y analizando, hermano, lo que venimos viendo acá sobre qué significa bautismo, sepultura, desde ahí, desde ese momento, pues ya, hermano, muchas denominaciones, hermano, están mal o equivocadas en sus criterios o formas de pensar, amén. Porque bautismo significa, ¿qué dijimos? Sepultura, muerte. O sea, tiene que
ser sumergida la persona por completo dentro del agua, amén. Por completo, taparla toda por completo. Por eso se llama sepultura y muerte. Y luego Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que, para los cuantos el Señor nuestro Dios llamare, amén. Fíjese, hermano, aquí dice que para vuestros hijos. Ese término, hermano, hijos, es un término general. ¿Sí? Hijos. Fíjese, hermano, hijos. Le pregunto, ¿la palabra hijos son niños? No, hermano. Es un término muy amplio. Hijos, hermano, puede abarcar. Sí, mire, si yo tuviera 60 años, y todavía tuviera papá, o papá o mamá, o nomás uno, le pregunto, ¿sigo siendo hijo o no? ¿Sí o no? Sí, porque tengo papá. Cuando ya dejo de tener papás, dejo de ser hijo. No es que no haya sido hijo, no, dejé de ser hijo porque ya no. ¿A quién le voy a decir papá? Si ya no tengo. No es que deje de ser hijo en un término, hermano, de vivir, no, porque estoy vivo. Pero si ya no tengo papá o mamá, ¿a quién le digo papá? ¿A quién le digo mamá? ¿Sí me está entendiendo o no? Hijo es un término. Así puede tener el niño, el hijo, un día de nacido, 60 años de vida, o hasta 70. Yo conozco gente que tiene 70 años y todavía está su papá, su mamá, alguno de los dos, sigue siendo hijo. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando habla aquí el pasaje, hermano, que los hijos, y dice para vuestros hijos, no significa, hermano, que una familia, que a una familia, esto no se aplica a los niños. Aquí no está aplicándose a los niños, porque aunque le pudieran decir, hermano, no, pero en una familia hay hijos chiquitos y hay hijos grandes. Sí, ya lo sabemos. Pero, hermano, hay reglas para el bautismo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí no aplica a los niños, porque los niños no pueden creer ni arrepentirse, como dijo Pedro, Hechos capítulo 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos. Entonces no le está ni aplicando a los niños ni a los bebés, porque no se lo está aplicando. A ver, díganle a un niño o a un bebé de meses que se arrepienta de sus pecados y que crea en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, y que acepte bautizarse en el nombre de Jesucristo, y que se comprometa en que ya no va a volver a pecar, que va a morir para el pecado y va a resucitar para Cristo. Dígale todo eso a un niño. No, hermano, no concuerda, no tiene lógica. ¿Sí me entiende? Hermano, si hasta niños de 9, 8 años, 10 años, hasta de 10 años, les podemos decir eso, pero ellos no van a entender los términos que nosotros estamos hablando, de los compromisos que Dios quiere por medio del bautismo para un hijo de Dios. Porque dice la Biblia, hermano, que el bautismo es para vida nueva. O sea, muertos juntamente con Cristo en el bautismo, y resucitamos juntamente con Él para vida, ¿qué? Nueva en Cristo Jesús. Otro término, hermano, que no puede concordar en la niñez, o en los niños, o en los adolescentes. ¿Sí me entiende? Porque no concuerda, hermano, en el compromiso de creer, tener fe, de estar dando frutos dignos de arrepentimiento, convicción, de estar seguros de lo que van a hacer, y su responsabilidad de servir al Señor en vida nueva. Porque tiene que vivir vida nueva. No es de que ya me bauticé y hago lo que yo quiera. No puedo, hermano, porque entonces no morí para el pecado. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Porque el bautismo es morir ¿en dónde? Aquí lo dice, hermano, Romanos capítulo 6. Está ahí adelantito de Hechos, ahí a la vuelta del libro. 6:3.
4, 5, 6. En una familia, si hay hijos, sí puede el término, hermano, sí agrega un término abierto general, sí agrega hijos, niños, sí, pues son hijos, pero no concuerda con lo que dice aquí. Y la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. No abarca que la promesa es bautizar a los niños, porque ya entraría ahí, hermano, de que tiene que haber arrepentimiento, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para poder aceptar, hermano, el bautismo, tenemos que creer primeramente. O le pregunto a usted, ¿usted hace algo? Nomás porque le digan, aviéntate al pozo, ¿usted va y se avienta? Pues de tonto va uno y se avienta al pozo. Uno no se va y se avienta uno al pozo de tonto, hermano. Uno va y se asoma y, pues aviéntate tú. Y más si lo ve feo para adentro y hondo, ¿qué le dice uno? No, pues avítate tú, ¿cómo me voy a aventar yo? Yo no me voy a aventar. ¿Sí me entiende, verdad? Por eso hay que creer, hermano. Primero la Biblia dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, debe de predicársele. Cuando usted le predica a toda criatura, ir y predicar el evangelio, ¿qué tiene que hacer esa persona que se le está predicando? Creer primeramente. Si no cree, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Y de qué se va a arrepentir si ni siquiera se le ha enseñado nada? La palabra de Dios inspirada por Dios útil empieza como para enseñar. Entonces lo primero ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿qué tengo que hacer? Enseñarles lo que la palabra de Dios dice, que es bueno, que es malo. Cuando la gente, hermano, empieza aprendiendo qué es bueno, qué es malo, cuando la mente, hermano, empieza a analizar entre lo bueno, entre lo malo, y empieza a dar unos frutos, hermano, uno no le da frutos a la persona, uno no le da frutos, hermano, para que la gente me vea, no, uno da frutos para Dios, hermano. Dios nos está viendo, Dios nos está conociendo, cómo vamos caminando. Además, la comunión entre el hombre y Dios, hermano, es personal. Si uno platica con Dios en la mente, con la boca, en los pensamientos y con la boca, eso uno platica con Dios. ¿Sí me entiende o no? Aquí no le ando divulgando, oye, ya estoy cambiando, oye, ya estoy... No, mire, solito uno platicando con Dios. Y cuando uno va platicando con Dios, Dios nos hace pensar y meditar y reflexionar y ver las cosas. Entonces Dios es así, hermano, Dios trabaja con nosotros. Por eso, hermano, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí, hermano, hijos no significa niños. Que la promesa es para vuestros hijos, sí, pero para vuestros hijos que creen, que se arrepienten, que tienen un razonamiento de entender entre lo bueno y lo malo y pueden aceptar que necesitan a Jesucristo y Señor y Salvador de su alma. ¿Cómo pueden ser hijos de Dios, hermano, si no pueden, como dice Juan capítulo 1, versículo 12? Juan 1:12, ¿qué dice? Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo? Léalo, ¿cómo dice? Dice, primero que hicieron esas personas que creyeron, le recibieron. Y luego, creyeron. Y después se arrepintieron. Porque mire, hermano, para ser hijo de Dios necesitamos morir para el pecado. Ya muriendo al pecado, entonces nosotros morimos en el bautismo, resucitamos juntamente con Cristo y ahora somos ¿qué? Sus hijos. Y ya siendo sus hijos, hermano, ahora debemos de vivir como. ¿Se acuerdan lo que leíamos el otro día en la Biblia de Juan, el libro de Juan que estábamos leyendo, capítulo 3? ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo que fue el miércoles, no? ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios? ¿Se acuerdan cómo narraba la Escritura, hermano? Que los hijos de Dios, hermano, tienen frutos del mismo Dios en su vida. ¿Cómo Dios va trabajando con ellos? Entonces, hermano, ese es el razonamiento de nosotros, hermano, cuando nosotros predicamos o hablamos para alguien, hermano, es hacer entender, hermano, solamente mentalmente, hermano, un conocimiento abierto de que podamos entender, hermano, que la Escritura, hermano, es bien clara, hermano. Aquí yo nunca le estoy, hermano, aplicando ni palabras mías. Estoy usando los términos bíblicos
los pasajes bíblicos, terminología bíblica de los mismos pasajes, solamente la estamos acomodando como debe de ser, hermano. Para yo bautizarme necesito creer. Yo no me voy a bautizar nomás por bautizarme, ni voy a aceptar, hermano, un bautismo que ni siquiera yo lo entiendo ni lo he creído. ¿Sí me entienden? Por eso le digo, hermano, cuando uno evangeliza, predica o menciona, hermano, un tema del bautismo, hermano, uno debe tener todos los textos en la mente, hermano, todos. Y comentarios que la gente diga, que haga. Bueno, vamos a la Biblia. ¿Qué dice aquí? No, pues que aquí dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y después del bautismo es recibir el don del Espíritu Santo. Sí, pero antes de que te bautices, ¿qué tienes que hacer? Dice ahí mismo, lo dice, arrepentíos, dice. ¿Y de qué me voy a arrepentir? Bueno, vamos a ver de qué nos tenemos que arrepentir antes de bautizarnos. ¿De qué me tengo que arrepentir? Dice que toda palabra ociosa que sale de nuestra boca seremos juzgados. Y luego empieza, hermano, usted puede ir leyendo pasajes de la Biblia, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y ahí es cuando la gente dice, ay, todo eso tengo que dejar. No es que yo te estoy diciendo, es que la Biblia nos lo está enseñando. ¿Sí me entienden? Y hay un montón de cosas, hermano. Por eso a mucha gente, hermano, se le hace bien difícil, que cuando le empezamos a hablar de Dios, hermano, se le es complicado en su vida dejar el mundo. Hermano, pues estamos habitados al mundo. Pero es una cosa, hermano, cuando venimos a Cristo, nosotros no dejamos por sí solos todo. Dios es el que nos ayuda. Y se lo aseguro, que nosotros ponemos un 10% de nuestro esfuerzo y Dios pone el 90%. ¿Cómo ves? Porque si fuera por nuestras fuerzas, ¿quién puede dejar todo, hermano? Pues nadie. Nadie. Porque, mire, yo cuando me convertí al Señor, está bien, yo conocí de Dios desde niño, está bien, ningún problema, diría yo. Pero dejé muchas cosas del mundo, hermano, que yo hacía malas. Pero para poderlas dejar, aunque yo conocía de Dios, fíjese, aunque yo conocía de Dios, tuve que dejar muchas cosas de este mundo porque yo las hacía mal. Y a mí me agradaban, hermano, en ocasiones hacerlas. Y a veces me venía y me redarguía el Señor de que estaban mal, pero pues, hermano, a mi carne, pues, se sentía a gusto por hacerlas. Pero cuando conocí al Señor, hermano, a los 19 años, y me bauticé, hermano, no, hombre, para dejar cosas, batallé, me exhortaron, me regañaron, me dijeron que, hermano, así no, eso no. ¿Por qué no? Pues yo siempre preguntaba, ¿por qué no, da? Pues yo que sabía, hermano, no, a mí nadie me decía que no. Y cuando yo me bauticé, hermano, me empezaron a decir, no, así no. ¿Por qué no? ¿Qué mal es eso? No, mira, hermano, así, así. Ah, no, pues sí, hermano, está bien, gracias. Y luego otra vez me llegaban y me, no, así no. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de malo? No, pues esto y esto y esto. Iba siendo enseñado, hermano. Me iban enseñando. Pero de repente como que, ay, Señor. Pero fíjese, hermano, que aprende uno a ser obediente al Señor, y el Señor, hermano, pone su parte, y bien rápido. Y la verdad que uno se siente contento, uno se siente feliz, porque ya el Señor, hermano, está de nuestro lado. Amén. Amén o no amén, hermanos. Y nosotros, hermanos, miramos aquí, por eso le digo, cuando, hermanos, nosotros empezamos a aprender cómo está el orden, porque le va a tocar hablarle a la gente, hermano, del mundo, le va a tocar hablarle a la gente que no conoce a Cristo, le va a tocar hablarle del bautismo, explicarle qué significa el bautismo, hablarle de la relación que tiene Cristo y el bautismo. Le va a tocar, hermano, explicarle, hermano, el simbolismo del bautismo. Le va a tocar explicarle las responsabilidades del bautismo. Y pregunto yo, hermano, ¿un niño tiene todas las responsabilidades que tenemos nosotros para que sea bautizado? Hermano, el niño ni sabe nada. Y luego le hacen hasta fiesta. ¿Sí se ha fijado que muchos les hacen fiesta cuando bautizan a un niño? Bautizan a un niño, le hacen fiesta y el niño ni sabe nada, ni entiende nada. Hacen fiesta y luego andan tomando y hasta peleándose, y el niño bien, gracias, tomando leche, bibi. Como, fíjense cómo, hermano, las ideas. Por eso decía al principio, Colosenses, vamos a Colosenses otra vez para que vean aquí lo que decía al principio. Colosenses, ¿qué le dije? 2, ¿verdad? Versículo 8, ¿qué decía? Mirad que nadie, ¿qué? ¿Cómo?
¿Según quién? Tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense, y para nosotros tener a Cristo en nuestra vida, decía el versículo 10 que dice, Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. nosotros estamos completos en Él, pero ¿cómo estamos completos? Ya leímos Juan 1:12, ¿cómo estamos completos? Recibiéndole, creyéndole, ¿y qué más? Bautizándonos. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros ya no creemos en filosofías huecas y huecas sutilezas, hermanos, según las tradiciones de los hombres, ni las de este mundo, falacias, bla, bla, bla. No, hermano, nosotros creemos en la palabra. ¿Cómo pues estamos llenos de Cristo? Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Cómo estamos nosotros de Cristo? ¿Cómo debemos estar llenos de Cristo? ¿Cómo es que nos puede pasar para poder estar llenos de Cristo? Un bebé, hermano, no puede estar lleno de Cristo, como dice aquí la Escritura, si no, hermano, ¿está qué? Revestido de su poder. Pero para poder estar revestido de Cristo, o estar llenos de Cristo, porque revestido, hermano, es estar cubierto de Cristo Jesús. Y para estar cubiertos de Cristo, ¿qué necesitamos estar? Pues ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, ¿qué dice ahí? 3:27. Yahvé. Entonces, hermano, no estoy diciendo Yahvé de lo que dice la otra Biblia, ¿eh? No me pensé que le dije Yahvé. No. O sea, ya miró, ya observó. Ahí nos estamos dando cuenta, hermano, que para estar llenos de Cristo necesitamos estar o revestidos de Él, necesitamos estar bautizados en Cristo. Amén. Por eso, hermano, nosotros podemos entender, hermano, que, mire, desde el principio siempre les he dicho, hermano, para que alguien, hermano, usted cuando va a evangelizar a alguien en la calle, usted no evangeliza bebés. No tiene lógica, hermano. O sea, no tiene lógica que cuando vayamos a evangelizar a alguien a la calle, pues no vamos a ir a bautizar a un bebé que lo traen en brazos. Nosotros bautizamos a la gente que ya está, ¿qué? Adulta, consciente en su mente de que necesita un perdón de ¿qué? Pues de pecados, hermano. Y para recibir ese perdón de pecados necesitamos lo que dice Hechos 2:38, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces los bebés, hermano, no niños, ni los bebés, hermano, está hablando para todo aquel que cree, hermano. O sea, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. ¿Sí? ¿Para cuáles vuestros hijos? Pues para los que crean. Porque si muere un niño, hermano, si muere un niño, y no, es un niño, si muere, la Biblia dice, dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños no tienen pecado, hermano. ¿Sí me entiende? Y ahí es donde nosotros podemos entender, hermano, que el niño no tiene pecado. Y decir hijos no significa el término niño, hermano. Hijos puede tener 60, 30, 40, 50, 20, 18, 15, 16, 17, 35, lo que sea, hermano. En ese lapso, mientras que tenga papá, es un hijo. Aún, hermano, cuando en el carcelero de Filipo, cuando le dijo Pablo, y que Pablo y Silas, donde temblaron, hermano, la cárcel y cayeron los grilletes donde estaban esclavos y todo enterrados en la cárcel, y ellos se fueron a otra celda, Pablo con toda la gente, porque les dio miedo, porque la gente buscó a Pablo y a Silas, hermano, porque los oyeron cantar y oyeron el poder de Dios, cimbró la cárcel, hermano. Aquella gente se abrieron las cárceles y se derrumbó todo, y la gente corrió con Pablo y Silas porque sabían que había el poder de Dios ahí, fíjense. Y como estaba todo lleno de humo y bien oscuro de tanto que se volvió ahí, de todo lo que se cayó, el carcelero, hermano, era el que cuidaba la cárcel, de que no se escapara ninguno de los carceleros de ahí, hermano, que estaban encerrados. Fue y se asomó a los lugares donde estaban todos, hermano. ¿Y qué pasó? No había nadie. Y se asustó.
Dijo, me van a colgar, me van a matar porque se me escaparon todos los reos, todos los que estaban en la cárcel se me escaparon. Y ya se iba, dice la Biblia, que se iba a enterrar sobre la espada, se iba a echar sobre la espada para morir. Y Pablo lo vio, hermano, porque el Espíritu de Dios lo mandó, le ha de haber dicho el Señor, hey, ve, porque este se va a matar. Y Pablo se arrimó y le dijo, espérate, aquí estamos todos, aquí estamos, nadie se ha escapado. ¿Cómo? No, aquí están todos conmigo. Y le empezó a hablar del Señor, hermano. Y ese hombre creyó en la palabra de Dios. Y Pablo le dijo que iba a ser salvo él y toda su casa. Y muchos dicen, bueno, ¿y en una casa no hay niños? Pues hermano, los niños no ocupan bautismo, porque de los tales es el reino de los niños, de los tales es el reino de los cielos. Un niño, hermano, no tiene mala conciencia. Un niño no tiene pecados porque es limpio, porque es puro, hermano, porque no tiene pecado físico, hermano. Sí, en nosotros, hermano, humanamente sí acarreamos maldad desde que nacimos, sí, porque vamos creciendo, hermano, y la maldad está en nuestra propia carne. Pero eso no significa, hermano, que la estemos practicando. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Un niño no practica el pecado. En él está el pecado en su humanidad, en su carne. Pero ¿cuándo es cuando esa carne, hermano? ¿Cuándo es cuando ese pecado llega, hermano, a desbordarse en su cuerpo? Cuando el niño empieza a madurar, a crecer, a entender entre lo bueno y entre lo malo. Cuando el niño empieza a tener un entendimiento del conocimiento de que las cosas son buenas, las cosas son malas. Cuando la carne le empieza a hacer cosquilleo en la maldad, hermano, de que ay, qué se sentirá hacer esto y qué se sentirá hacer aquello, y la maldad, hermano, empieza. Pero ya es cuando un niño empieza a crecer, donde empieza a despertar. ¿Qué empieza a despertar, hermano? ¿Qué empieza a despertar en su carne? Los deseos. Cuando empiezan a despertar, cuando la curiosidad, hermano, cuando el pecado empieza a hormiguearle, ahí es cuando el niño deja de ser niño, empieza a entrar, ¿qué? A una adolescencia y luego a una juventud donde ya la manipulación humana, hermano, los deseos, lo que ve, la carne empieza a despegarse. Pero un niño, hermano, no tiene nada que ver. Pues si nos comparamos, hermano, que hasta en la sonrisa de un niño, hermano, vemos que un niño sonríe, y cuando los vemos, hermano, a un niño que sonríe, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Verdad que no nos hace enojar, hermano? Al contrario, lo vemos, hasta nos saca la risa, que mira qué sonrisa tan bonita de ese niño. Y hasta nos sentimos contentos verlos reír, verlos jugar, porque son inocentes, hermano. Su inocencia. Eso es ahí donde entra, hermano, la distinción, hermano, entre el pecado y el que no es pecado. La inocencia de un niño, hermano. Ahí es donde podemos, hermano, valorar hasta humanamente, no es un término bíblico, pero humanamente estamos viendo la inocencia, que eso sí es bíblico. Pero ya, hermano, la inocencia de ellos, hermano, ellos no tienen, hermano, la capacidad de entender lo que un hombre maduro, o de ya mente madura, hermano, que ya puede arrastrar pecado. Ahí nos damos cuenta, hermano, entre un niño y una persona que debe de arrepentirse, que debe de creer en la palabra de Dios, que debe de bautizarse en el nombre del Señor Jesús, que debe, hermano, de dar frutos dignos de arrepentimiento, que debe de obedecer, que debe estar bien convencido, que debe estar bien firme en lo que ha creído. ¿Sí? Esto, hermano, es un tema, hermano, que usted puede evangelizar, un tema que usted puede predicar, un tema que le puede enseñar a alguien de por qué, hermano, las razones de las cosas. Porque luego la gente dice, no, pero es que el pecado original, que el pecado desde que, pues sí, o sea, sí entendemos. ¿Por qué? ¿Cómo se le llama pecado original, hermano? A la condición que humana de nosotros, que es con la que nacemos desde niños, hermano. Pero vuelvo a repetir, un niño no lo practica. O sea, nace con el pecado, la inmundicia en su carne, porque dijo David, en pecado me concibió mi madre. Entendemos, hermano, que no nomás David lo enseñó. El Señor dijo
que por uno entró el pecado y por uno iba a ser justificado. Desde Adán entró el pecado y vive nuestra vida el pecado. Por eso nosotros luchamos día con día, como dice Gálatas capítulo 5, 19, 16 en adelante. Y digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Estos dos se oponen entre sí, o sea, hay un pleito para que no hagáis lo que queráis. El Espíritu quiere hacer lo de Dios y esta carne no quiere. ¿Sí me entienden? Y luego esta carne quiere hacer lo que quiere, pero el Espíritu de Dios le pone freno. Fíjese cómo está, porque es lo que pasa en nuestra carne, hermano. Queremos hacer cosas para Dios y la carne no nos quiere dejar, hermano. Y luego la carne quiere hacer algo, pero le damos gracias a Dios y a su misericordia, que el Espíritu de Dios nos redarguye y nos dice: párale. ¿Sí me entiende? ¿Cómo es Dios, hermano? Porque si nosotros nos desenfrenáramos, fíjense, hermano, si nosotros nos desenfrenáremos en la carne, entonces, hermano, le pregunto, un niño o un bebé se puede arrepentir de lo que los adultos o de la gente que ya tiene conocimiento de todo esto que hace? Mire, versículo 19. Fíjese cómo es el hombre. ¿Quién es el que se tiene que bautizar? Pues el que se tiene que arrepentir de todo esto, dejar de hacerlo. No nomás se arrepiente, lo deja de hacer. ¿De qué? 19 en adelante. Y manifiestas son las obras ¿de qué? De su carne. Amén. ¿Y qué es? Léalo usted. Le pregunto, ¿un niño puede practicar todo esto? Jamás, hermano. Jamás. Efesios capítulo 4. Efesios 4, ¿eh? Ahí está a un ladito, adelantito. Efesios 4. Versículo 30. Bueno, versículo 29. 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Un niño puede hablar esas palabras corrompidas? Bueno, pues es un bebé, ni siquiera habla, no sabe decir ni papá ni mamá. Y si al caso de espera lo dicen al año, ¿de qué se tiene que arrepentir? Si el caso le dice gugu, agua. ¿Sí lo has oído? Es lo único que apenas pueden decir, pues de que se arrepiente, hermano. ¿Y luego qué dice? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Y luego? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y luego? Le pregunto, ¿un niño le pasa esto? Pues que no, hermano. No concuerda en alguien que tiene que arrepentirse de todo esto. Primera de Corintios capítulo 6 o capítulo 5 versículo 11 primero. Y luego ya nos brincamos del 6 al 9, ¿ven? 5, 11, 12 y 13. Más bien, ¿qué hice? Os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?
Ahora el capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjese, hermano, todo esto que se practica, ¿quién lo practica? ¿Los niños o los grandes? Entonces, ¿quién es el que se tiene que arrepentir? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿Del pecado original? ¿Cuál? Hermano, volvemos a lo mismo. Para arrepentirnos de algo, hay que saber de qué me tengo que arrepentir. Si no, ¿cómo me voy a arrepentir? Pues, ¿de qué me voy a arrepentir si no sé ni de qué me tengo que arrepentir? Cuando yo ya sé de qué me tengo que arrepentir, digo, ay, Señor, pues Dios tiene razón, tengo que arrepentirme. Por eso, hermano, el mundo ha sido, hermano, como decía Colosenses, y no dejéis engañar por palabras ¿qué? Persuasivas y falsas filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué significa esas palabras? ¿Usted qué entiende por ellas? Palabras de filosofía. ¿Usted qué entiende por esas palabras? O huecas sutilezas. ¿Qué puede entender de ellas? A ver, hermano José, ¿qué puede entender de ellas? Palabras persuasivas.